Trueno permaneció inmóvil durante 8 horas mientras los rayos caían a metros de su cuerpo, usando sus 1000 kilogramos de peso para cubrir a sus 3 potrillos recién nacidos. Cuando lo encontraron al amanecer, colapsado sobre el barro con los músculos destrozados, nadie podía creer lo que descubrieron debajo de él. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. En las vastas llanuras de la región pampeana argentina, donde el horizonte parece fundirse con el cielo infinito, existía una hacienda conocida como La Esperanza. Este lugar, alejado de las grandes ciudades y rodeado de pastizales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, era el hogar de uno de los caballos más extraordinarios que jamás haya pisado aquellas tierras. Su nombre era Trueno, un imponente caballo de tiro belga cuyo pelaje rojizo brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de cobre fundido. Su crin, de un tono dorado claro que contrastaba con su cuerpo masivo, ondeaba majestuosamente con cada brisa que atravesaba los campos. Trueno no era un caballo cualquiera. Con más de 1000 kilogramos de peso y una altura que superaba los 2 metros hasta la cruz, su presencia imponía respeto y admiración a cualquiera que tuviera el privilegio de contemplarlo. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguía a este gigante no era su tamaño descomunal ni su fuerza legendaria, sino algo mucho más profundo: su corazón. Don Manuel Figueroa, el dueño de La Esperanza, había adquirido a Trueno cuando apenas era un potro de 2 años. En aquellos tiempos, el caballo ya mostraba señales de convertirse en algo especial. Sus ojos, de un marrón profundo casi negro, reflejaban una inteligencia y una sensibilidad poco comunes en los animales de su raza. Don Manuel, un hombre de 63 años con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol inclemente, solía decir que Trueno entendía más de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Los trabajadores de la hacienda contaban historias sobre momentos en los que el caballo parecía anticipar los cambios del clima o detectar el peligro antes de que cualquier persona pudiera percibirlo. Algunos decían que era pura coincidencia. Otros preferían creer que existía algo místico en aquel animal descomunal. Lo cierto es que Trueno se había ganado el respeto y el cariño de todos los que habitaban La Esperanza. La primavera de aquel año había traído consigo una sorpresa inesperada. Aurora, una yegua de pelaje castaño que había sido compañera de Trueno durante los últimos 5 años, dio a luz no a 1, sino a 3 potrillos. El nacimiento de trillizos en caballos es un evento extraordinariamente raro, casi milagroso, y la noticia se extendió rápidamente por toda la región. Los veterinarios que examinaron a los pequeños no podían creer lo que veían. Los 3 potrillos, aunque más pequeños de lo normal debido a compartir el vientre materno, estaban sanos y mostraban una vitalidad sorprendente. Don Manuel, emocionado hasta las lágrimas, los bautizó como Esperanza, Milagro y Fe, nombres que reflejaban lo extraordinario de su llegada al mundo. Desde el primer momento, Trueno demostró un instinto protector hacia sus crías que dejaba asombrados a todos los presentes. El gigante, que normalmente mantenía cierta distancia de los demás animales, se convirtió en la sombra constante de los 3 pequeños. Los días pasaban con la tranquilidad característica de la vida rural, y los potrillos crecían bajo la atenta mirada de sus padres. Aurora, debilitada por el parto múltiple, necesitaba descansar más de lo habitual.
por lo que Trueno asumió un rol que nadie esperaba. El enorme caballo pasaba horas vigilando a sus crías, permitiendo que jugaran entre sus patas gigantescas, protegiéndolos del sol intenso con la sombra de su cuerpo monumental. Los trabajadores de la hacienda observaban maravillados cómo aquel coloso se transformaba en el más tierno de los guardianes. Había algo profundamente conmovedor en ver a un animal de semejante tamaño inclinar su cabeza con delicadeza para acariciar a los pequeños, o pararse inmóvil durante horas para que ellos pudieran refugiarse bajo su vientre. Sin embargo, la naturaleza tiene sus propios planes, y aquella primavera estaba a punto de poner a prueba el amor de Trueno de una manera que nadie podría haber anticipado. Los ancianos del pueblo cercano habían notado señales inquietantes en el comportamiento de los animales salvajes. Los pájaros volaban en direcciones erráticas, el ganado se mostraba nervioso sin razón aparente, y el aire parecía cargado de una electricidad que hacía erizar la piel. Don Manuel, con su experiencia de décadas en aquellas tierras, reconoció los presagios. Se acercaba una tormenta, pero no cualquier tormenta. Lo que venía era lo que los lugareños llamaban un temporal pampeano, un fenómeno meteorológico caracterizado por vientos huracanados, lluvias torrenciales y rayos que caían con una frecuencia aterradora sobre la planicie desprotegida. La mañana del día que cambiaría todo comenzó con un cielo engañosamente despejado. El sol brillaba con intensidad y nada parecía indicar la catástrofe que se avecinaba. Don Manuel, sin embargo, ordenó a sus trabajadores que aseguraran todo lo que pudieran y que llevaran a los animales a los establos. Trueno, Aurora y los 3 potrillos fueron conducidos hacia el refugio principal, una estructura de madera y piedra que había resistido décadas de tormentas. Pero el destino tenía otros planes. Mientras los trabajadores se apresuraban a completar los preparativos, uno de los portones del corral principal cedió ante una ráfaga de viento inesperada. En el caos que siguió, los 3 potrillos, asustados por el ruido y la confusión, escaparon hacia el campo abierto. Aurora intentó seguirlos, pero su cuerpo debilitado no le permitió alcanzarlos. Trueno, al ver a sus crías alejarse hacia el peligro, no dudó ni un segundo. El gigante rompió la cerca del corral con una facilidad que dejó atónitos a los trabajadores que intentaban detenerlo. La madera crujió y se astilló como si fuera papel ante la embestida de aquel coloso determinado a proteger lo que más amaba en el mundo. Don Manuel gritó el nombre del caballo, pero Trueno ya había desaparecido entre la polvareda que levantaban sus cascos enormes al golpear la tierra seca. El sonido de su galope retumbaba como un trueno anticipado, como si el propio cielo estuviera advirtiendo lo que estaba por venir. Los hombres se miraron entre sí, conscientes de que era imposible detener a semejante fuerza de la naturaleza cuando ésta había tomado una decisión. Don Manuel, con el corazón encogido por la preocupación, solo pudo murmurar una plegaria silenciosa mientras observaba la silueta del caballo hacerse cada vez más pequeña en la distancia. Trueno galopaba con una velocidad que desafiaba su tamaño descomunal. Sus músculos poderosos se contraían y se extendían con una coordinación perfecta, impulsándolo hacia adelante con una determinación inquebrantable. Sus ojos, normalmente serenos, ahora brillaban con una intensidad feroz,
mientras escudriñaban el horizonte en busca de sus pequeños. El viento comenzaba a soplar con más fuerza, trayendo consigo el olor inconfundible de la lluvia que se aproximaba. Las nubes, que apenas minutos antes parecían inofensivas manchas blancas en el cielo, se habían transformado en masas oscuras y amenazantes que avanzaban con una rapidez aterradora. El gigante podía sentir la electricidad en el aire, esa sensación de hormigueo que recorría su pelaje y le advertía del peligro inminente. Pero nada de eso importaba. Lo único que ocupaba su mente era encontrar a Esperanza, Milagro y Fe antes de que la tormenta los alcanzara. Los tres potrillos, aterrados y desorientados, habían corrido sin rumbo fijo hasta detenerse en una zona baja del terreno, cerca de un pequeño arroyo que en épocas de lluvia solía desbordarse. Sus cuerpos pequeños temblaban no solo por el miedo, sino también por el frío que comenzaba a instalarse a medida que las nubes bloqueaban el sol. Se acurrucaban unos contra otros, buscando el consuelo que solo podían encontrar en la cercanía de sus hermanos. Sus relinchos agudos y desesperados se perdían en el viento que cada vez soplaba con más fuerza. No entendían qué estaba pasando, ni por qué el mundo se había vuelto tan oscuro y amenazante de repente. Solo sabían que estaban solos, lejos de la seguridad del establo y de la presencia reconfortante de sus padres. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Al principio pareció confundirse con el rugido del viento, pero pronto se hizo inconfundible. El retumbar de cascos pesados acercándose a toda velocidad. Los potrillos levantaron sus cabezas al unísono, y lo que vieron les devolvió un destello de esperanza a sus ojos aterrados. Trueno apareció en el horizonte como una visión salida de los sueños. Su figura imponente recortándose contra el cielo tormentoso. Su crin dorada ondeaba violentamente por el viento, y su pelaje rojizo parecía brillar con luz propia a pesar de la oscuridad que se cernía sobre ellos. El gigante redujo la velocidad al acercarse a sus crías, y su relincho profundo y reconfortante pareció decirles que todo estaría bien, que papá había llegado. Trueno se acercó a los potrillos con una ternura que contrastaba dramáticamente con la ferocidad del clima que los rodeaba. Inclinó su cabeza enorme y rozó suavemente a cada uno de ellos con su hocico, como verificando que estuvieran ilesos. Los pequeños respondieron acercándose a él, buscando refugio entre sus patas gigantescas. El caballo evaluó rápidamente la situación. Sabía que debían volver a la hacienda, pero las primeras gotas de lluvia ya comenzaban a caer, y los relámpagos iluminaban el cielo con una frecuencia cada vez mayor. El camino de regreso era demasiado largo, y los potrillos, con sus patas cortas y su resistencia limitada, jamás podrían recorrerlo a tiempo. Trueno tomó una decisión en ese instante, una decisión que definiría el resto de aquella jornada y que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que llegaran a conocer esta historia. El gigante condujo a sus crías hacia un pequeño montículo cercano, el punto más alto de los alrededores. No era mucho, apenas una elevación de un par de metros sobre el terreno circundante, pero era mejor que permanecer en la zona baja donde el agua podría acumularse peligrosamente. Una vez allí,
Trueno hizo algo que ningún ser humano habría podido enseñarle, algo que solo el instinto más puro y el amor más profundo podrían dictar. Se posicionó sobre los 3 potrillos, cubriéndolos completamente con su cuerpo masivo. Sus patas, gruesas como troncos de árboles, formaron 4 pilares de protección alrededor de los pequeños. Su vientre ancho se convirtió en un techo viviente que los resguardaba de la lluvia que comenzaba a caer con violencia. Su crin y su cola, azotadas por el viento, eran las únicas partes de su cuerpo que se movían mientras él permanecía inmóvil como una estatua de bronce. Los potrillos, instintivamente, se acurrucaron aún más bajo el refugio que su padre les ofrecía. Podían sentir el calor que emanaba de aquel cuerpo gigantesco, podían escuchar el latido constante y tranquilizador de su corazón. A pesar del caos que se desataba a su alrededor, bajo la protección de Trueno existía un pequeño oasis de seguridad y calma. El gigante había decidido que, pasara lo que pasara, sus crías no enfrentarían la tormenta solas. Si el cielo quería descargar su furia sobre ellos, tendría que atravesar primero su cuerpo. Y Trueno estaba dispuesto a resistir todo lo que la naturaleza pudiera arrojarle. La tormenta se desató con una furia que superaba todo lo que los habitantes de aquella región habían presenciado en décadas. El cielo, completamente negro ahora, parecía haberse desgarrado para liberar toda su ira contenida sobre la tierra indefensa. Los relámpagos caían uno tras otro, iluminando el paisaje con destellos cegadores que transformaban la noche prematura en un espectáculo aterrador de luz y sombras. El trueno que seguía a cada rayo era tan potente que hacía vibrar el suelo mismo, como si la tierra temblara ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La lluvia no caía, se precipitaba con violencia, como si millones de agujas heladas fueran disparadas desde las alturas con la intención de castigar todo lo que encontraran a su paso. Y en medio de aquel apocalipsis meteorológico, una figura solitaria permanecía inmóvil, desafiando a los elementos con su sola presencia. Trueno sentía cada gota como un pequeño golpe contra su piel. El agua helada se deslizaba por su pelaje, empapándolo hasta los huesos, pero el gigante no se movía ni un centímetro. Sus músculos, tensos por el esfuerzo de mantener la posición, comenzaban a protestar. Pero él ignoraba el dolor. Bajo su cuerpo, los 3 potrillos permanecían secos y relativamente cálidos, protegidos del diluvio por aquella muralla viviente que era su padre. De vez en cuando, uno de los pequeños emitía un relincho asustado cuando un trueno particularmente fuerte sacudía el aire. Pero Trueno respondía con un sonido suave y grave, una especie de murmullo reconfortante que parecía decirles que no tuvieran miedo, que él estaba ahí y que nada malo les pasaría mientras permanecieran juntos. El viento arreció con una intensidad brutal, soplando con tal fuerza que arrancaba arbustos de raíz y levantaba nubes de tierra y escombros que volaban horizontalmente por el aire. Trueno tuvo que plantar sus cascos con más firmeza en el suelo fangoso para no ser derribado. Su cuerpo, a pesar de su tamaño descomunal, se tambaleaba ligeramente ante las ráfagas más violentas. Pero el gigante se negaba a ceder. Había hecho una promesa silenciosa a sus crías, un juramento que ningún idioma humano podría expresar, pero que cualquier padre del mundo entendería. Protegerlos era su única misión, su única razón de existir en ese momento, y ninguna tormenta, por feroz que fuera,
lo haría abandonar su puesto. En la hacienda La Esperanza, don Manuel y sus trabajadores observaban la tormenta desde la seguridad del edificio principal. Las ventanas temblaban con cada trueno, y el sonido del viento aullando era tan fuerte que tenían que gritar para escucharse entre ellos. Aurora, la madre de los potrillos, relinchaba desesperadamente en el establo, golpeando las paredes de madera con sus cascos en un intento fútil por escapar y reunirse con su familia. Los hombres habían intentado calmarla, pero la yegua parecía poseída por una angustia que ninguna caricia o palabra podía aliviar. Ella sabía, con ese instinto maternal que trasciende las especies, que sus pequeños estaban en peligro, y la impotencia de no poder hacer nada la estaba destrozando por dentro. Don Manuel, de pie junto a la ventana, escudriñaba la oscuridad con ojos llenos de preocupación. Había vivido muchas tormentas en sus 63 años de vida, pero ninguna como esta. Los relámpagos caían con una frecuencia aterradora, algunos tan cerca que podía sentir el calor de su descarga eléctrica. Pensaba en Trueno y en los potrillos, preguntándose si habrían encontrado refugio en alguna parte, rezando para que el gigante hubiera logrado ponerlos a salvo. No podía imaginar lo que realmente estaba ocurriendo allá afuera, el sacrificio silencioso que aquel caballo extraordinario estaba haciendo para proteger a sus crías. Si lo hubiera sabido, probablemente habría intentado salir a ayudarlos, aunque eso hubiera significado arriesgar su propia vida. La noche avanzaba y la tormenta no daba señales de amainar. Trueno había perdido la noción del tiempo. Todo su ser estaba concentrado en una sola tarea: mantenerse firme, no moverse, proteger. Su cuerpo temblaba ahora no solo por el esfuerzo, sino también por el frío que se había instalado en sus huesos empapados. Podía sentir cómo sus fuerzas comenzaban a abandonarlo lentamente, como cada minuto que pasaba le costaba más trabajo mantener las patas firmes y la espalda recta. Pero cada vez que sentía la tentación de dejarse caer, de buscar su propio refugio, recordaba los 3 cuerpecitos cálidos que descansaban bajo su vientre, los 3 pequeños corazones que latían confiados en su protección. Y entonces encontraba fuerzas donde parecía no haberlas, resistencia donde solo quedaba agotamiento. Los potrillos, ajenos a la magnitud del sacrificio que su padre estaba haciendo por ellos, habían logrado dormirse acurrucados unos contra otros. El sonido constante de la lluvia golpeando el cuerpo de Trueno se había convertido en una especie de arrullo, y el calor que emanaba del gigante los mantenía en un estado de confortable somnolencia. De vez en cuando, uno de ellos se despertaba sobresaltado por un trueno particularmente fuerte, pero bastaba con sentir la presencia sólida y reconfortante de su padre para volver a cerrar los ojos y dejarse llevar por el sueño. No entendían que afuera se libraba una batalla entre la naturaleza y el amor, una batalla que su padre estaba decidido a ganar a cualquier costo. Un rayo cayó peligrosamente cerca, iluminando todo el campo con una luz blanca cegadora. El impacto fue tan fuerte que Trueno sintió como la tierra vibraba bajo sus cascos. Por un instante, el miedo amenazó con apoderarse de él, pero lo reprimió con toda la fuerza de su voluntad. No podía permitirse el lujo de tener miedo, no ahora, no cuando 3 vidas dependían de su coraje. Las horas pasaban con una lentitud cruel, cada minuto estirándose hasta parecer una eternidad. Trueno había dejado de contar los relámpagos
que caían a su alrededor. Había dejado de estremecerse con cada trueno que sacudía el aire. Su mente había entrado en un estado de concentración absoluta, un trance en el que solo existían dos cosas: su cuerpo como escudo y las tres pequeñas vidas que protegía. El agua corría en riachuelos por su pelaje, formando pequeños charcos alrededor de sus cascos hundidos en el barro. Su crin, normalmente dorada y brillante, ahora colgaba pesada y oscurecida por la lluvia, pegada a su cuello como una cortina empapada. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era resistir, aguantar, permanecer. El viento cambió de dirección varias veces durante la noche, atacando a Trueno desde diferentes ángulos como si intentara encontrar su punto débil. Primero vino del norte, trayendo consigo ráfagas heladas que le cortaban la piel como cuchillos invisibles. Luego giró hacia el este, arrastrando hojas, ramas y escombros que golpeaban su costado con fuerza. Finalmente se estableció desde el sur, soplando con una constancia implacable que amenazaba con derribarlo por puro agotamiento. Pero Trueno ajustaba su posición con cada cambio, girando ligeramente su cuerpo masivo para ofrecer siempre el mejor ángulo de protección a sus crías. Era como si estuviera bailando una danza lenta y silenciosa con la tormenta, una coreografía de supervivencia que solo él conocía. En algún momento de la madrugada, cuando la oscuridad era más profunda y la tormenta parecía haber alcanzado su máxima intensidad, Trueno sintió que sus patas traseras comenzaban a fallar. El esfuerzo sostenido durante tantas horas estaba pasando factura a su cuerpo, por más fuerte y resistente que éste fuera. Sus músculos, sometidos a una tensión constante, empezaban a sufrir calambres dolorosos que recorrían sus extremidades como descargas eléctricas. El gigante cerró los ojos y respiró profundamente, buscando en lo más hondo de su ser las fuerzas necesarias para continuar. Pensó en Aurora, esperándolo en el establo, confiando en que él traería a sus pequeños de vuelta. Pensó en Don Manuel, el hombre que lo había cuidado desde que era un potro, que le había dado un hogar y una familia. Y pensó en los tres pequeños que dormían plácidamente bajo su vientre, ignorantes del infierno que se desataba sobre ellos. Esos pensamientos fueron suficientes. Trueno abrió los ojos con una determinación renovada y plantó sus cascos con más firmeza en el suelo fangoso. No caería, no fallaría, no abandonaría. Su cuerpo podía estar al límite de sus fuerzas, pero su espíritu era inquebrantable. Los animales, a diferencia de los humanos, no tienen la capacidad de imaginar en el futuro ni de temer lo que podría pasar. Viven en el presente absoluto, enfrentando cada momento como viene. Y en ese presente, Trueno solo conocía una verdad: sus crías lo necesitaban, y él estaría ahí para ellas sin importar el costo. La lluvia comenzó a disminuir gradualmente cuando las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse entre las nubes. El cambio fue tan sutil al principio que Trueno apenas lo notó, pero poco a poco las gotas se hicieron menos frecuentes, el viento perdió parte de su furia, y los truenos comenzaron a sonar más distantes, como si la tormenta estuviera retirándose hacia otras tierras. El gigante parpadeó, confundido por un momento, sin atreverse a creer que lo peor había pasado. Había estado tan concentrado en resistir
que no se había permitido imaginar el final. Pero ahora, con la luz grisácea del amanecer iluminando el paisaje devastado, la realidad comenzaba a imponerse. Los potrillos comenzaron a despertar, removiéndose bajo el refugio que su padre les había proporcionado durante toda la noche. Esperanza fue la primera en abrir los ojos, mirando a su alrededor con curiosidad antes de darse cuenta de dónde estaba. Milagro la siguió poco después, estirando sus patitas y bostezando como si hubiera pasado la noche más tranquila del mundo. Fe, el más pequeño de los tres, fue el último en despertar, frotando su cabecita contra el vientre cálido de Trueno antes de asomar su hocico para ver el exterior. Lo que vieron los dejó momentáneamente confundidos. El mundo que conocían había cambiado drásticamente durante la noche. Charcos de agua cubrían el terreno, ramas caídas yacían por todas partes, y el aire tenía ese olor fresco y limpio que solo queda después de una gran tormenta. Trueno, sintiendo el movimiento de sus crías, intentó dar un paso hacia atrás para permitirles salir. Fue entonces cuando su cuerpo finalmente le pasó la cuenta de todo lo que había soportado. Sus patas, rígidas por las horas de inmovilidad forzada, se negaron a responder correctamente. Un temblor violento recorrió todo su cuerpo, y por un momento el gigante pensó que se desplomaría ahí mismo, frente a sus pequeños. Pero reunió las últimas reservas de su voluntad y logró mantenerse en pie, aunque apenas. Su respiración era pesada y trabajosa, y podía sentir cada músculo de su cuerpo protestando por el abuso al que había sido sometido. Los potrillos, ajenos al estado de su padre, salieron trotando alegremente debajo su refugio, felices de poder estirar las patas después de tantas horas de confinamiento. Corretearon por el charco más cercano, salpicando agua y relinchando con esa alegría inconsciente que solo los jóvenes poseen. No entendían lo que había pasado. No comprendían la magnitud del sacrificio que su padre había hecho por ellos. Para ellos, simplemente había sido una noche más junto a papá, quizás un poco más ruidosa y húmeda de lo normal. Trueno observaba a sus crías jugar con una mezcla de alivio y agotamiento que nunca antes había experimentado. Su corazón, ese órgano poderoso que había latido sin descanso durante toda la noche, finalmente comenzaba a encontrar un ritmo más tranquilo. Los había protegido, los había mantenido a salvo, y ahora podía ver con sus propios ojos que estaban bien, que la tormenta no les había hecho ningún daño. Esa certeza era lo único que necesitaba para sentir que todo el sufrimiento había valido la pena. Sin embargo, su cuerpo contaba una historia diferente. Cada músculo gritaba de dolor. Cada articulación parecía oxidada por el esfuerzo sostenido durante tantas horas. El frío se había instalado profundamente en sus huesos, y un temblor constante recorría su pelaje empapado que no lograba controlar por más que lo intentara. El sol comenzó a asomarse tímidamente entre las nubes dispersas, enviando rayos de luz dorada que transformaban las gotas de agua en miles de pequeños diamantes esparcidos por el paisaje. Era una mañana hermosa, de esas que solo pueden existir después de una gran tormenta, cuando el mundo parece lavado y renovado. Los pájaros, que habían permanecido ocultos durante la noche, comenzaron a salir de sus escondites y a llenar el aire con sus cantos. La vida retomaba su curso normal, indiferente al drama que se había desarrollado en aquel pequeño montículo durante las horas más oscuras. Pero para Trueno,
Volver a la normalidad no sería tan sencillo. Cuando intentó dar un paso hacia adelante para reunirse con sus potrillos, sus patas se negaron a obedecerle y cayó pesadamente sobre sus rodillas delanteras. Los tres pequeños detuvieron su juego al escuchar el golpe sordo del cuerpo de su padre contra el suelo húmedo. Esperanza fue la primera en acercarse, empujando suavemente el hocico de Trueno con el suyo, como preguntándole qué estaba pasando. Milagro y Fe la siguieron de cerca, rodeando a su padre con expresiones de confusión en sus rostros juveniles. Trueno levantó la cabeza con esfuerzo y los miró con ternura, intentando transmitirles calma a pesar de su estado deplorable. Emitió un relincho suave, casi un susurro, que parecía decirles que no se preocuparan, que solo necesitaba descansar un momento. Pero los potrillos, con ese instinto que los animales jóvenes poseen, percibían que algo no estaba bien con su padre, aunque no pudieran entender exactamente qué. Mientras tanto, en la hacienda La Esperanza, don Manuel había pasado la noche en vela, incapaz de dormir mientras la tormenta rugía afuera y el destino de Trueno y los potrillos permanecía incierto. Con las primeras luces del amanecer, el anciano reunió a un grupo de sus trabajadores más confiables y organizó una partida de búsqueda. Aurora, la madre de los potrillos, relinchaba insistentemente en el establo, como si supiera que finalmente había llegado el momento de actuar. Don Manuel ordenó que la dejaran salir, confiando en que el instinto maternal de la yegua los guiaría hacia donde estaban sus pequeños. No se equivocó. Apenas liberada, Aurora salió al galope en una dirección específica, sin dudar ni un segundo, como si pudiera sentir exactamente dónde se encontraba su familia. El grupo de rescate siguió a la yegua a través del campo devastado por la tormenta. El paisaje era casi irreconocible. Árboles que habían estado en pie durante décadas yacían derribados, arrancados de raíz por la fuerza del viento. Cercas destruidas, charcos inmensos y escombros esparcidos por todas partes hacían que el avance fuera lento y difícil. Don Manuel, montado en su caballo más confiable, observaba la destrucción con el corazón encogido. Si la tormenta había causado semejante devastación en la hacienda, no quería imaginar lo que habría sido para Trueno y los potrillos expuestos en campo abierto. Rezaba en silencio, pidiendo encontrarlos con vida, aunque una parte de él temía lo peor. Aurora los guió durante casi una hora, atravesando terrenos anegados y sorteando obstáculos, hasta que finalmente llegaron al pequeño montículo donde Trueno había hecho su última resistencia. Lo que vieron al llegar los dejó sin palabras. El gigante yacía en el suelo, su cuerpo masivo cubierto de barro y con señales evidentes del castigo que había soportado durante la noche. A su alrededor, los tres potrillos permanecían cerca, como pequeños guardianes, velando por su padre caído. Aurora, al ver la escena, se acercó corriendo y comenzó a lamer el rostro de Trueno, emitiendo sonidos de preocupación y alivio mezclados. Los potrillos, al reconocer a su madre, corrieron hacia ella buscando el consuelo que tanto necesitaban después de aquella experiencia aterradora. Don Manuel desmontó de su caballo y se acercó lentamente a Trueno. El anciano, curtido por décadas de vida rural y acostumbrado a las duras realidades del campo, sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos al comprender lo que había ocurrido. Las marcas en el suelo contaban la historia completa.
los cascos hundidos profundamente en el barro, la hierba aplastada en un círculo perfecto bajo el vientre del gigante, los pequeños espacios secos donde los potrillos habían permanecido protegidos durante toda la noche. Trueno los había cubierto con su propio cuerpo, había soportado la furia de la tormenta para que ellos no tuvieran que hacerlo. El sacrificio era evidente, escrito en cada centímetro del cuerpo agotado del caballo. «Muchacho», susurró don Manuel, arrodillándose junto a la cabeza de Trueno y acariciando su crin empapada. «¿Qué has hecho, muchacho?». El caballo abrió los ojos al escuchar la voz familiar y emitió un relincho débil, casi imperceptible, como si quisiera responder, pero no tuviera fuerzas para hacerlo. Don Manuel sintió el corazón partírsele al ver el estado de su amigo, pero también sintió un orgullo inmenso. Los trabajadores rodearon a Trueno con expresiones de asombro y preocupación dibujadas en sus rostros. Ninguno de ellos había visto jamás algo semejante. Un caballo que había sacrificado su propio bienestar de manera tan absoluta para proteger a sus crías. Uno de los hombres más jóvenes, Sebastián, se quitó la chaqueta y la colocó sobre el cuello de Trueno en un intento de brindarle algo de calor. Otro corrió de regreso hacia la hacienda para buscar mantas y provisiones. Don Manuel, sin apartar la mano de la cabeza del gigante, comenzó a dar órdenes con voz firme pero cargada de emoción. «Necesitamos traer el carro grande», dijo mirando a sus hombres. «No hay forma de que pueda caminar en este estado. Tenemos que llevarlo de vuelta a casa, como sea posible». Los trabajadores asintieron y varios de ellos partieron inmediatamente a cumplir con la tarea asignada. Mientras esperaban, don Manuel examinó a Trueno con más detenimiento. Las señales del esfuerzo sobrehumano que había realizado eran evidentes en cada parte de su cuerpo. Sus patas, normalmente fuertes como columnas de acero, mostraban temblores incontrolables. Su pelaje, usualmente brillante y bien cuidado, estaba opaco y cubierto de una capa de barro que se había secado parcialmente bajo el sol de la mañana. Los músculos de su espalda y sus flancos presentaban espasmos visibles, contracciones involuntarias que delataban el agotamiento extremo. Pero lo que más preocupaba al anciano eran los ojos de Trueno. Aquellos ojos que siempre habían brillado con inteligencia y vitalidad ahora parecían apagados, como si el esfuerzo hubiera consumido parte de su espíritu junto con sus fuerzas físicas. Aurora permaneció junto a su compañero todo el tiempo, alternando entre lamer su rostro y verificar que los potrillos estuvieran bien. Los tres pequeños, ajenos a la gravedad de la situación, habían comenzado a explorar los alrededores con la curiosidad natural de su edad. Esperanza encontró un charco particularmente interesante y metió sus patitas delanteras, salpicando agua por todas partes. Milagro descubrió una rama caída y comenzó a mordisquearla experimentalmente. Fe, el más tímido de los tres, prefirió quedarse cerca de su madre, observando a su padre con una preocupación que parecía impropia para su corta edad. Aurora los vigilaba de reojo mientras continuaba atendiendo a Trueno, dividida entre el alivio de haberlos encontrado a salvo y la angustia de ver a su compañero en semejante estado. Pasó casi una hora antes de que el carro grande llegara al lugar. Era una estructura robusta, normalmente utilizada para transportar fardos de heno y equipamiento pesado, pero que ahora serviría para un propósito mucho más importante. Los trabajadores habían cubierto el piso del carro con varias capas de paja fresca y mantas gruesas,
preparando un lecho lo más cómodo posible para el gigante herido. El problema ahora era cómo subir a Trueno al carro. Con más de 1000 kilogramos de peso y sin fuerzas para levantarse por sí mismo, la tarea parecía casi imposible, pero don Manuel no estaba dispuesto a rendirse. Organizó a sus hombres en grupos, asignando a cada uno una tarea específica, y entre todos idearon un sistema de rampas y poleas improvisadas que con mucho esfuerzo y paciencia logró elevar el cuerpo de Trueno hasta el carro. El viaje de regreso a la hacienda fue lento y cuidadoso. Don Manuel ordenó que avanzaran al paso más suave posible, evitando cualquier bache o irregularidad del terreno que pudiera causar molestias al caballo. Aurora caminaba junto al carro, sin separarse ni un momento de su compañero, mientras los potrillos trotaban alrededor, aparentemente encantados con aquella extraña procesión. Los trabajadores que no cabían en el carro caminaban a los lados, vigilando que todo estuviera en orden y listos para intervenir si algo salía mal. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente atravesaron las puertas de la Esperanza, y una pequeña multitud se había congregado para recibirlos. La noticia de lo que había ocurrido se había extendido rápidamente por la hacienda y los alrededores. Vecinos de fincas cercanas, trabajadores de otras propiedades e incluso algunos curiosos del pueblo habían acudido al enterarse del drama que se había desarrollado durante la noche. Cuando vieron el estado de Trueno, un murmullo de asombro y compasión recorrió la multitud. Muchos de ellos conocían al gigante. Habían admirado su porte majestuoso en ferias y eventos locales, y verlo ahora reducido a aquella figura exhausta y vulnerable les partía el corazón. Pero también sentían algo más, un respeto profundo por el sacrificio que aquel animal había hecho, una admiración que trascendía las barreras entre humanos y bestias. El veterinario del pueblo, el doctor Ramírez, había sido llamado con urgencia y ya esperaba en el establo principal cuando el carro llegó. Era un hombre de mediana edad, con anteojos gruesos y manos que parecían hechas para curar, firmes pero infinitamente gentiles. Mientras los trabajadores acomodaban a Trueno en el establo más grande de la propiedad, el doctor comenzó su examen inicial. Su rostro, normalmente impasible después de años de práctica profesional, no pudo ocultar la preocupación cuando evaluó el estado del caballo. «La hipotermia es severa», informó a don Manuel mientras escuchaba el corazón de Trueno con su estetoscopio. «Sus músculos están al borde del colapso por el esfuerzo sostenido, y me preocupa la posibilidad de daño en las articulaciones. Va a necesitar cuidados intensivos durante varias semanas, quizás meses, y aún así no puedo garantizar una recuperación completa». Don Manuel escuchó el diagnóstico con el rostro grave, pero la determinación intacta. «Haremos todo lo que sea necesario, doctor», respondió sin vacilar. «Este caballo salvó a mis potrillos. Le debo la vida de 3 de mis animales más preciados. No escatimaré en gastos ni esfuerzos». Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia y esperanza para todos en la Esperanza. Trueno fue instalado en el establo más grande y mejor acondicionado de la propiedad, con calefactores portátiles colocados estratégicamente para mantener una temperatura constante que ayudara a combatir los efectos de la hipotermia. El suelo fue cubierto con capas gruesas de paja fresca que se cambiaban 2 veces al día, y mantas especiales importadas de la ciudad envolvían el cuerpo del gigante para conservar su calor corporal. Don Manuel
había cumplido su palabra. Ningún gasto era demasiado grande cuando se trataba de salvar al caballo, que había arriesgado todo por proteger a sus crías. El doctor Ramírez visitaba la hacienda cada mañana y cada noche, monitoreando los signos vitales de Trueno y ajustando el tratamiento según fuera necesario. Durante los primeros 3 días, Trueno apenas se movió. Yacía sobre su costado, con la respiración lenta y pesada, los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. El doctor había advertido que esto era normal, que el cuerpo del caballo necesitaba descanso absoluto para comenzar el proceso de recuperación. Pero para quienes lo conocían y lo amaban, ver al gigante tan quieto, tan diferente de la criatura vital y poderosa que siempre había sido, resultaba devastador. Aurora pasaba horas junto a él, acostada a su lado con la cabeza apoyada sobre su cuello, como si quisiera transferirle parte de su propia fuerza vital. Los potrillos, inicialmente confundidos por el estado de su padre, gradualmente aprendieron a comportarse con calma dentro del establo, acurrucándose junto a él durante las horas más frías del día. Don Manuel se convirtió en una presencia constante en el establo. El anciano, que normalmente delegaba el cuidado directo de los animales a sus trabajadores, ahora insistía en participar personalmente en cada aspecto de la recuperación de Trueno. Lo cepillaba con suavidad para estimular la circulación. Le hablaba en voz baja contándole historias de los viejos tiempos, y a veces simplemente se sentaba a su lado en silencio, haciéndole compañía. Los trabajadores observaban esta devoción con respeto silencioso, comprendiendo que el vínculo entre el hombre y el caballo iba mucho más allá de la relación típica entre un dueño y su animal. Eran amigos, compañeros de vida, 2 almas que habían caminado juntas durante años y que ahora enfrentaban este desafío como enfrentaban todo lo demás, unidos. Al 4.º día, ocurrió algo que renovó las esperanzas de todos. Trueno abrió los ojos con más claridad de la que había mostrado desde su rescate y, con un esfuerzo visible, levantó la cabeza para mirar a su alrededor. Su mirada se posó primero en Aurora, quien relinchó suavemente como saludo. Luego encontró a los potrillos, que jugaban en una esquina del establo bajo la supervisión de uno de los trabajadores. Y finalmente, sus ojos se encontraron con los de Don Manuel, quien se había quedado paralizado al presenciar aquel despertar. El anciano sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas, mientras el caballo emitía un relincho débil pero reconocible. Su manera de decir que todavía estaba ahí, que todavía luchaba. La noticia del despertar de Trueno se extendió rápidamente por la hacienda y más allá. Vecinos que habían seguido la historia con preocupación enviaban mensajes de ánimo y ofrecían ayuda. Algunos traían hierbas medicinales tradicionales que sus abuelas habían usado para curar animales enfermos. Otros simplemente pasaban por la hacienda para ver cómo seguía el gigante, como si su recuperación fuera un asunto de importancia comunitaria. Y en cierto modo lo era. La historia de Trueno había tocado algo profundo en el corazón de las personas, un recordatorio de que el amor y el sacrificio no son exclusivos de los seres humanos, que existen en todas las criaturas capaces de sentir. El doctor Ramírez, cautelosamente optimista, explicó que el despertar era una señal positiva, pero que el camino hacia la recuperación total sería largo y difícil. Los músculos de Trueno habían sufrido daño significativo por el esfuerzo extremo, y sus articulaciones
mostraban signos de inflamación que requerirían tratamiento prolongado. Lo más importante ahora, dijo el veterinario, es que empiece a moverse gradualmente. Si permanece inmóvil demasiado tiempo, sus músculos se atrofiarán y la recuperación será aún más complicada. Necesitamos animarlo a ponerse de pie, aunque sea por períodos cortos. Lograr que Trueno se levantara por primera vez desde su colapso resultó ser una tarea monumental. Requirió la ayuda de varios hombres, un sistema de arneses especialmente diseñado y una cantidad enorme de paciencia. El gigante luchó contra su propio cuerpo, sus patas temblando violentamente mientras intentaba soportar su peso descomunal. Cayó 2 veces antes de lograr mantenerse erguido, y cuando finalmente lo consiguió, permaneció de pie apenas unos minutos antes de que sus fuerzas lo abandonaran nuevamente. Pero esos pocos minutos fueron celebrados como una victoria épica. Los trabajadores aplaudieron, Aurora relinchó con entusiasmo, y los potrillos corrieron en círculos alrededor de su padre como si celebraran su triunfo. Cada día trajo pequeños progresos. Trueno comenzó a sostenerse de pie durante períodos cada vez más largos. Primero 5 minutos, luego 10, luego media hora. Sus primeros pasos fueron vacilantes y dolorosos, como los de un potro recién nacido aprendiendo a usar sus patas. Pero había algo en su mirada, una determinación feroz que recordaba al caballo que había desafiado a la tormenta, que indicaba que no se rendiría. Tenía razones para luchar, razones que lo miraban cada día con ojos llenos de amor y confianza. Sus crías lo necesitaban, su compañera lo esperaba, y él no iba a decepcionar a ninguno de ellos. Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia y esperanza para todos en la esperanza. Trueno fue instalado en el establo más grande y mejor acondicionado de la propiedad, con calefactores portátiles colocados estratégicamente para mantener una temperatura constante que ayudara a combatir los efectos de la hipotermia. El suelo fue cubierto con capas gruesas de paja fresca que se cambiaban 2 veces al día, y mantas especiales importadas de la ciudad envolvían el cuerpo del gigante para conservar su calor corporal. Don Manuel había cumplido su palabra. Ningún gasto era demasiado grande cuando se trataba de salvar al caballo, que había arriesgado todo por proteger a sus crías. El doctor Ramírez visitaba la hacienda cada mañana y cada noche, monitoreando los signos vitales de Trueno y ajustando el tratamiento según fuera necesario. Durante los primeros 3 días, Trueno apenas se movió. Yacía sobre su costado, con la respiración lenta y pesada, los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. El doctor había advertido que esto era normal, que el cuerpo del caballo necesitaba descanso absoluto para comenzar el proceso de recuperación. Pero para quienes lo conocían y lo amaban, ver al gigante tan quieto, tan diferente de la criatura vital y poderosa que siempre había sido, resultaba devastador. Aurora pasaba horas junto a él, acostada a su lado con la cabeza apoyada sobre su cuello, como si quisiera transferirle parte de su propia fuerza vital. Los potrillos, inicialmente confundidos por el estado de su padre, gradualmente aprendieron a comportarse con calma dentro del establo, acurrucándose junto a él durante las horas más frías del día. Don Manuel se convirtió en una presencia constante en el establo. El anciano, que normalmente delegaba el cuidado directo de los animales a sus trabajadores,
Ahora insistía en participar personalmente en cada aspecto de la recuperación de Trueno. Lo cepillaba con suavidad para estimular la circulación. Le hablaba en voz baja, contándole historias de los viejos tiempos. Y a veces simplemente se sentaba a su lado en silencio, haciéndole compañía. Los trabajadores observaban esta devoción con respeto silencioso, comprendiendo que el vínculo entre el hombre y el caballo iba mucho más allá de la relación típica entre un dueño y su animal. Eran amigos, compañeros de vida, dos almas que habían caminado juntas durante años y que ahora enfrentaban este desafío como enfrentaban todo lo demás, unidos. Al cuarto día, ocurrió algo que renovó las esperanzas de todos. Trueno abrió los ojos con más claridad de la que había mostrado desde su rescate y, con un esfuerzo visible, levantó la cabeza para mirar a su alrededor. Su mirada se posó primero en Aurora, quien relinchó suavemente como saludo. Luego encontró a los potrillos, que jugaban en una esquina del establo bajo la supervisión de uno de los trabajadores. Y finalmente, sus ojos se encontraron con los de don Manuel, quien se había quedado paralizado al presenciar aquel despertar. El anciano sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas, mientras el caballo emitía un relincho débil pero reconocible, su manera de decir que todavía estaba ahí, que todavía luchaba. La noticia del despertar de Trueno se extendió rápidamente por la hacienda y más allá. Vecinos que habían seguido la historia con preocupación enviaban mensajes de ánimo y ofrecían ayuda. Algunos traían hierbas medicinales tradicionales que sus abuelas habían usado para curar animales enfermos. Otros simplemente pasaban por la hacienda para ver cómo seguía el gigante, como si su recuperación fuera un asunto de importancia comunitaria. Y en cierto modo lo era. La historia de Trueno había tocado algo profundo en el corazón de las personas, un recordatorio de que el amor y el sacrificio no son exclusivos de los seres humanos, que existen en todas las criaturas capaces de sentir. El doctor Ramírez, cautelosamente optimista, explicó que el despertar era una señal positiva, pero que el camino hacia la recuperación total sería largo y difícil. Los músculos de Trueno habían sufrido daño significativo por el esfuerzo extremo, y sus articulaciones mostraban signos de inflamación que requerirían tratamiento prolongado. Lo más importante ahora, dijo el veterinario, es que empiece a moverse gradualmente. Si permanece inmóvil demasiado tiempo, sus músculos se atrofiarán y la recuperación será aún más complicada. Necesitamos animarlo a ponerse de pie, aunque sea por periodos cortos. Lograr que Trueno se levantara por primera vez desde su colapso resultó ser una tarea monumental. Requirió la ayuda de varios hombres, un sistema de arneses especialmente diseñado y una cantidad enorme de paciencia. El gigante luchó contra su propio cuerpo, sus patas temblando violentamente mientras intentaba soportar su peso descomunal. Cayó 2 veces antes de lograr mantenerse erguido, y cuando finalmente lo consiguió, permaneció de pie apenas unos minutos antes de que sus fuerzas lo abandonaran nuevamente. Pero esos pocos minutos fueron celebrados como una victoria épica. Los trabajadores aplaudieron, Aurora relinchó con entusiasmo, y los potrillos corrieron en círculos alrededor de su padre como si celebraran su triunfo. Cada día trajo pequeños progresos. Trueno comenzó a sostenerse de pie durante períodos cada vez más largos. Primero 5 minutos, luego 10, luego media hora. Sus primeros pasos fueron vacilantes y dolorosos, como los de un potro recién nacido,
aprendiendo a usar sus patas. Pero había algo en su mirada, una determinación feroz que recordaba al caballo que había desafiado a la tormenta, que indicaba que no se rendiría. Tenía razones para luchar, razones que lo miraban cada día con ojos llenos de amor y confianza. Sus crías lo necesitaban, su compañera lo esperaba, y él no iba a decepcionar a ninguno de ellos. Las semanas se convirtieron en meses, y la transformación de Trueno fue nada menos que milagrosa. El caballo que había yacido inmóvil al borde de la muerte ahora caminaba por el corral con paso cada vez más firme, aunque todavía se notaba cierta rigidez en sus movimientos. El doctor Ramírez visitaba la hacienda con menos frecuencia, satisfecho con el progreso de su paciente más extraordinario. Nunca en mis 30 años de carrera había visto algo así, confesó al don Manuel durante una de sus últimas visitas de rutina. La mayoría de los caballos no habrían sobrevivido a lo que él soportó, y los que lo hubieran hecho probablemente nunca habrían vuelto a caminar normalmente. Trueno es verdaderamente excepcional. Don Manuel asentía con orgullo, sabiendo que las palabras del veterinario apenas alcanzaban a describir la magnitud de lo que su caballo había logrado. La relación entre Trueno y sus potrillos se había transformado durante el proceso de recuperación. Los tres pequeños, que al principio no comprendían por qué su padre pasaba tanto tiempo acostado y débil, habían desarrollado una conexión aún más profunda con él. Esperanza, la más valiente de los tres, se había convertido en una especie de enfermera improvisada, permaneciendo junto a Trueno durante horas y alertando con sus relinchos agudos cuando algo parecía no estar bien. Milagro, siempre curioso, había aprendido a moderar su energía desbordante cuando estaba cerca de su padre, caminando con cuidado para no sobresaltarlo. Y Fe, el más pequeño, había superado su timidez inicial para convertirse en el compañero constante de Trueno durante sus ejercicios de rehabilitación, trotando a su lado como si quisiera darle ánimos con cada paso. La historia de Trueno había comenzado a trascender los límites de la hacienda y el pueblo cercano. Un periodista local, atraído por los rumores sobre el caballo heroico, había visitado La Esperanza para escribir un artículo sobre lo ocurrido. La nota, publicada en el periódico regional, incluía fotografías del gigante junto a sus crías y relataba con detalle la noche de la tormenta y el sacrificio que había hecho para protegerlas. La respuesta fue abrumadora. Cartas de lectores conmovidos comenzaron a llegar a la hacienda, algunas desde lugares tan lejanos que don Manuel tuvo que buscar en un mapa para encontrarlos. La gente quería saber más sobre Trueno, querían conocer su historia completa, querían ver con sus propios ojos al caballo que había desafiado a la naturaleza por amor a sus hijos. Fue entonces cuando llegó la propuesta que cambiaría todo. Una productora de documentales sobre naturaleza y animales contactó a don Manuel con la idea de filmar un especial sobre Trueno y su familia. Querían capturar la vida cotidiana del gigante, su interacción con los potrillos y, sobre todo, querían recrear visualmente la historia de aquella noche tormentosa que había cautivado a Tatos. Don Manuel, inicialmente reticente a exponer a sus animales a la atención mediática, finalmente accedió cuando le explicaron que el documental ayudaría a crear conciencia sobre el vínculo extraordinario que puede existir entre los animales y sus crías, un mensaje que consideró valioso de compartir con el mundo.
El equipo de filmación llegó a La Esperanza en primavera, exactamente un año después de la tormenta que había puesto a prueba el amor de Trueno. Para entonces, el gigante había recuperado casi por completo su antigua fortaleza. Su pelaje brillaba nuevamente con ese tono rojizo característico. Su crin dorada ondeaba con gracia en la brisa, y su paso había recuperado la dignidad majestuosa que siempre lo había distinguido. Los potrillos, ahora jóvenes caballos en pleno crecimiento, habían heredado la imponente estatura de su padre y la elegancia de su madre. Verlos juntos en el campo, 4 siluetas recortadas contra el horizonte pampeano, era un espectáculo que quitaba el aliento. Durante las semanas de filmación, el equipo capturó momentos de intimidad familiar que revelaban la profundidad del vínculo entre Trueno y sus crías. Los camarógrafos registraron cómo el gigante aún se posicionaba instintivamente entre sus hijos y cualquier amenaza percibida, cómo vigilaba sus juegos con atención paternal, cómo compartía con ellos los mejores pastos del corral. Pero fue una imagen en particular la que terminaría convirtiéndose en el símbolo de toda la historia. Fue tomada durante una tarde lluviosa, cuando un aguacero repentino sorprendió a la familia en el campo abierto. Sin dudarlo, Trueno se posicionó sobre sus 3 crías, cubriéndolas con su cuerpo exactamente como lo había hecho aquella noche terrible, protegiéndolas de la lluvia mientras él recibía las gotas sobre su lomo masivo. El fotógrafo del equipo capturó ese instante preciso, y la imagen resultante era simplemente extraordinaria. Trueno, con su cuerpo gigantesco formando un refugio viviente, los 3 jóvenes caballos acurrucados bajo su protección y al fondo el cielo gris con un rayo iluminando el horizonte. La fotografía parecía contener toda la esencia de la historia en un solo cuadro: el amor incondicional, el sacrificio, la protección, la familia. Cuando don Manuel vio la imagen por primera vez, tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. «Es exactamente así como fue», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «Así los encontramos aquella mañana después de la tormenta, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el instinto de Trueno de proteger a sus hijos fuera algo permanente». Esa fotografía estaba destinada a dar la vuelta al mundo, a tocar millones de corazones y a convertir a Trueno en un símbolo universal del amor paternal que trasciende las barreras entre especies. Pero nada de eso importaba todavía. Lo único que importaba era que la familia estaba junta, sana y a salvo. Las semanas se convirtieron en meses, y la transformación de Trueno fue nada menos que milagrosa. El caballo, que había yacido inmóvil, al borde de la muerte, ahora caminaba por el corral con paso cada vez más firme, aunque todavía se notaba cierta rigidez en sus movimientos. El doctor Ramírez visitaba la hacienda con menos frecuencia, satisfecho con el progreso de su paciente más extraordinario. «Nunca en mis 30 años de carrera había visto algo así», confesó al don Manuel durante una de sus últimas visitas de rutina. La mayoría de los caballos no habrían sobrevivido a lo que él soportó, y los que lo hubieran hecho probablemente nunca habrían vuelto a caminar normalmente. Trueno es verdaderamente excepcional. Don Manuel asentía con orgullo, sabiendo que las palabras del veterinario apenas alcanzaban a describir la magnitud de lo que su caballo había logrado. La relación entre Trueno y sus potrillos se había transformado durante el proceso de recuperación. Los 3 pequeños, que al principio no comprendían por qué su padre pasaba tanto tiempo acostado y débil,
habían desarrollado una conexión aún más profunda con él. Esperanza, la más valiente de los tres, se había convertido en una especie de enfermera improvisada, permaneciendo junto a Trueno durante horas y alertando con sus relinchos agudos cuando algo parecía no estar bien. Milagro, siempre curioso, había aprendido a moderar su energía desbordante cuando estaba cerca de su padre, caminando con cuidado para no sobresaltarlo. Y Fe, el más pequeño, había superado su timidez inicial para convertirse en el compañero constante de Trueno durante sus ejercicios de rehabilitación, trotando a su lado como si quisiera darle ánimos con cada paso. La historia de Trueno había comenzado a trascender los límites de la hacienda y el pueblo cercano. Un periodista local, atraído por los rumores sobre el caballo heroico, había visitado La Esperanza para escribir un artículo sobre lo ocurrido. La nota, publicada en el periódico regional, incluía fotografías del gigante junto a sus crías y relataba con detalle la noche de la tormenta y el sacrificio que había hecho para protegerlas. La respuesta fue abrumadora. Cartas de lectores conmovidos comenzaron a llegar a la hacienda, algunas desde lugares tan lejanos que don Manuel tuvo que buscar en un mapa para encontrarlos. La gente quería saber más sobre Trueno, querían conocer su historia completa, querían ver con sus propios ojos al caballo que había desafiado a la naturaleza por amor a sus hijos. Fue entonces cuando llegó la propuesta que cambiaría todo. Una productora de documentales sobre naturaleza y animales contactó a don Manuel con la idea de filmar un especial sobre Trueno y su familia. Querían capturar la vida cotidiana del gigante, su interacción con los potrillos y, sobre todo, querían recrear visualmente la historia de aquella noche tormentosa que había cautivado a tantos. Don Manuel, inicialmente reticente a exponer a sus animales a la atención mediática, finalmente accedió cuando le explicaron que el documental ayudaría a crear conciencia sobre el vínculo extraordinario que puede existir entre los animales y sus crías. Un mensaje que consideró valioso de compartir con el mundo. El equipo de filmación llegó a La Esperanza en primavera, exactamente un año después de la tormenta que había puesto a prueba el amor de Trueno. Para entonces, el gigante había recuperado casi por completo su antigua fortaleza. Su pelaje brillaba nuevamente con ese tono rojizo característico. Su crin dorada ondeaba con gracia en la brisa, y su paso había recuperado la dignidad majestuosa que siempre lo había distinguido. Los potrillos, ahora jóvenes caballos en pleno crecimiento, habían heredado la imponente estatura de su padre y la elegancia de su madre. Verlos juntos en el campo, 4 siluetas recortadas contra el horizonte pampeano, era un espectáculo que quitaba el aliento. Durante las semanas de filmación, el equipo capturó momentos de intimidad familiar que revelaban la profundidad del vínculo entre Trueno y sus crías. Los camarógrafos registraron cómo el gigante aún se posicionaba instintivamente entre sus hijos y cualquier amenaza percibida, cómo vigilaba sus juegos con atención paternal, cómo compartía con ellos los mejores pastos del corral. Pero fue una imagen en particular la que terminaría convirtiéndose en el símbolo de toda la historia. Fue tomada durante una tarde lluviosa, cuando un aguacero repentino sorprendió a la familia en el campo abierto. Sin dudarlo, Trueno se posicionó sobre sus 3 crías, cubriéndolas con su cuerpo exactamente como lo había hecho aquella noche terrible, protegiéndolas de la lluvia
mientras él recibía las gotas sobre su lomo masivo. El fotógrafo del equipo capturó ese instante preciso, y la imagen resultante era simplemente extraordinaria. Trueno, con su cuerpo gigantesco, formando un refugio viviente, los 3 jóvenes caballos acurrucados bajo su protección, y al fondo, el cielo gris, con un rayo iluminando el horizonte. La fotografía parecía contener toda la esencia de la historia en un solo cuadro. El amor incondicional, el sacrificio, la protección, la familia. Cuando don Manuel vio la imagen por primera vez, tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. «Es exactamente así como fue», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «Así los encontramos aquella mañana después de la tormenta, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el instinto de Trueno de proteger a sus hijos fuera algo permanente. Esa fotografía estaba destinada a dar la vuelta al mundo, a tocar millones de corazones y a convertir a Trueno en un símbolo universal del amor paternal que trasciende las barreras entre especies. Pero nada de eso importaba todavía. Lo único que importaba era que la familia estaba junta, sana y a salvo. El documental se estrenó 6 meses después, primero en canales locales y posteriormente en plataformas internacionales que lo tradujeron a múltiples idiomas. El título elegido fue simple pero poderoso: Trueno, el gigante que desafió a la tormenta. Durante 45 minutos, los espectadores de todo el mundo pudieron conocer la historia completa del caballo heroico, desde su llegada a la esperanza como un potro prometedor hasta el momento culminante de aquella noche terrible en que había arriesgado su vida por sus crías. Las imágenes de archivo se mezclaban con recreaciones cuidadosamente filmadas y con tomas actuales de Trueno junto a su familia. Pero fue la fotografía final, aquella imagen capturada durante el aguacero, la que se convirtió en el símbolo indiscutible del documental y de toda la historia. La respuesta del público superó todas las expectativas. El documental fue visto por millones de personas en más de 40 países, y la fotografía de Trueno, protegiendo a sus crías bajo la lluvia, se volvió viral en las redes sociales. Gente de todas las edades, culturas y orígenes compartía la imagen acompañada de mensajes sobre el amor paternal, el sacrificio y la conexión entre los seres vivos. Padres de familia se identificaban con el instinto protector de Trueno, niños quedaban fascinados con la historia del caballo gigante, y personas que jamás habían tenido contacto con animales de granja descubrían una nueva apreciación por estas criaturas que tantas veces pasan desapercibidas. La historia de Trueno se había convertido en algo universal, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce límites ni especies. Para don Manuel, la fama repentina de su caballo fue una experiencia abrumadora, pero gratificante. La esperanza, que durante décadas había sido una hacienda tranquila y relativamente desconocida, se transformó en un destino de peregrinación para admiradores de todo el mundo. Familias enteras viajaban cientos de kilómetros solo para ver a Trueno en persona, para tomar fotografías junto al gigante y escuchar la historia de labios de quienes la habían vivido. El anciano, inicialmente incómodo con tanta atención, eventualmente encontró un propósito en compartir la historia de su caballo. Cada visitante que llegaba era una oportunidad de transmitir el mensaje que Trueno encarnaba: que el amor y el sacrificio son fuerzas poderosas que existen en todas las criaturas con capacidad de sentir. Los potrillos,
ahora convertidos en jóvenes caballos de imponente presencia, también capturaban la atención de los visitantes. Esperanza había heredado el temperamento tranquilo y la mirada inteligente de su padre, convirtiéndose en la favorita de los niños que visitaban la hacienda. Milagro, con su energía inagotable y su curiosidad constante, era el entretenimiento de las multitudes, siempre explorando, siempre buscando nuevas aventuras. Y Fe, quien había superado completamente su timidez inicial, se había transformado en un caballo de extraordinaria sensibilidad, capaz de percibir el estado emocional de las personas y acercarse a quienes más necesitaban consuelo. Los tres eran dignos herederos de su padre, portadores de su legado de amor y protección. Aurora, la madre que había sufrido en silencio durante aquella noche terrible, mientras su familia enfrentaba la tormenta, finalmente encontró la paz que merecía. La yegua, aunque nunca recuperó completamente las fuerzas después del parto múltiple, vivía sus días rodeada de su familia, disfrutando de la tranquilidad que tanto había anhelado. Pasaba las mañanas pastando junto a Trueno, las tardes observando a sus hijos jugar en el corral, y las noches acurrucada junto al gigante que había salvado a sus pequeños. Para ella, el mundo se había reducido a ese círculo perfecto de amor y seguridad que su familia representaba, y no deseaba nada más. Con el tiempo, la hacienda La Esperanza se transformó en algo más que una simple granja. Don Manuel, inspirado por la respuesta del público a la historia de Trueno, decidió convertir parte de la propiedad en un santuario para caballos abandonados y maltratados. Los fondos generados por el documental y las donaciones de admiradores de todo el mundo financiaron la construcción de nuevos establos, la contratación de personal especializado y la adquisición de equipos veterinarios de última generación. Caballos que habían sido descartados por sus dueños, que habían sufrido negligencia o abuso, encontraban en La Esperanza un refugio donde recuperarse y recibir el amor que merecían. Y presidiendo todo aquel santuario, como un símbolo viviente de esperanza y redención, estaba Trueno. El gigante parecía comprender la importancia de su nuevo rol. Cuando llegaban caballos nuevos al santuario, asustados y desconfiados después de experiencias traumáticas, Trueno era el primero en acercarse a ellos. Su presencia imponente, lejos de intimidarlos, parecía transmitirles una calma inexplicable. Los recién llegados observaban al gigante con sus ojos enormes y temerosos, y algo en la mirada serena de Trueno les comunicaba que estaban a salvo, que el sufrimiento había terminado. Uno por uno, los caballos rescatados se iban integrando a la manada que Trueno lideraba con una autoridad benevolente que jamás recurría a la agresión ni a la dominación. El doctor Ramírez, quien continuaba visitando la hacienda regularmente, aunque ya no para tratar a Trueno, sino para supervisar la salud de los residentes del santuario, a menudo reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había presenciado. Cuando lo vi aquella mañana después de la tormenta, confesó una vez a don Manuel, mientras observaban a Trueno pastando junto a un grupo de caballos rescatados, honestamente pensé que no sobreviviría. Y ahora míralo. No solo sobrevivió, sino que se convirtió en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Los años continuaron su marcha inexorable, trayendo consigo cambios inevitables, pero también momentos de profunda belleza.
Trueno, quien ya había superado los 20 años de edad, comenzaba a mostrar las señales del tiempo en su cuerpo antes invencible. Su pelaje rojizo ahora tenía vetas grises alrededor del hocico y los ojos. Sus movimientos habían perdido algo de la agilidad de antaño y prefería las caminatas tranquilas a los galopes enérgicos de su juventud. Pero su espíritu permanecía intacto. Esa chispa de nobleza y amor que siempre lo había distinguido brillaba con la misma intensidad en sus ojos oscuros. Los visitantes que llegaban a La Esperanza, esperando encontrar al gigante imponente de las fotografías, a veces se sorprendían al ver a un caballo mayor, más lento, más sereno. Pero bastaba pasar unos minutos en su presencia para comprender que la verdadera grandeza de Trueno nunca había residido en su fuerza física, sino en su corazón. Don Manuel también había envejecido junto a su querido amigo. El anciano, ahora con más de 70 años, había delegado la administración diaria del santuario a su sobrino Roberto, un joven que había crecido escuchando la historia de Trueno y que compartía la pasión de su tío por los caballos. Pero cada mañana, sin falta, don Manuel caminaba hasta el corral donde Trueno pasaba sus días para compartir unos momentos con él. Se sentaban juntos bajo la sombra del viejo ombú que dominaba el paisaje, el hombre en un banco de madera que había construido específicamente para esas visitas, el caballo de pie a su lado con la cabeza inclinada para recibir sus caricias. No necesitaban palabras para comunicarse. Décadas de compañía habían creado entre ellos un lenguaje silencioso que trascendía cualquier barrera. Esperanza, milagro y fe se habían convertido en magníficos ejemplares adultos que honraban el legado de sus padres. Esperanza había dado a luz a sus propios potrillos, convirtiendo a Trueno en abuelo y añadiendo una nueva generación a la familia que él había protegido con tanta devoción. Milagro se había convertido en el caballo favorito para las sesiones de equinoterapia que el santuario ofrecía a niños con necesidades especiales, su energía canalizada hacia un propósito que ayudaba a transformar vidas. Y Fe, el pequeño tímido que alguna vez se escondía detrás de su madre, ahora lideraba las ceremonias de bienvenida para los caballos rescatados, transmitiendo la misma calma sanadora que su padre irradiaba. Aurora, quien había partido pacíficamente 2 años antes, rodeada de su familia, vivía en el recuerdo de todos y en los rasgos heredados por sus descendientes. La fotografía de Trueno, protegiendo a sus crías bajo la lluvia, había sido enmarcada y colgada en el edificio principal del santuario, junto con un texto que relataba brevemente la historia detrás de la imagen. Miles de visitantes se detenían frente a ella cada año, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente en silencio contemplativo. La imagen se había convertido en un símbolo reconocido mundialmente, reproducido en libros, documentales educativos e incluso en campañas de concientización sobre el bienestar animal. Pero para quienes conocían personalmente a Trueno, la fotografía era mucho más que un símbolo. Era un recordatorio tangible de aquella noche milagrosa, de la tormenta que puso a prueba los límites del amor paternal y descubrió que esos límites simplemente no existían. Una tarde de otoño, cuando el sol teñía el cielo de tonos dorados y rojizos que parecían hacer eco al pelaje de Trueno, don Manuel se sentó junto a su viejo amigo para lo que sería su última conversación. El anciano, quien había recibido noticias preocupantes sobre su propia salud, quería despedirse del ser que había marcado su vida de manera tan profunda. Trueno,
como si percibiera la solemnidad del momento. Permaneció inmóvil a su lado, con la cabeza inclinada hacia el hombre que lo había rescatado, cuidado y amado durante tantos años. Las palabras de don Manuel fueron simples, pronunciadas con voz temblorosa, pero llena de gratitud. «Gracias, amigo mío», susurró mientras acariciaba la crin plateada del gigante. «Gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero». Trueno vivió 3 años más después de aquella tarde, rodeado siempre por su familia y por las personas que lo amaban. Su partida, cuando finalmente llegó, fue pacífica y serena, como correspondía a un ser que había vivido una vida tan extraordinaria. Fue enterrado bajo el viejo ombú donde solía descansar con don Manuel, y una estatua de bronce fue erigida en su honor en la entrada del santuario que llevaba su nombre. La inscripción en la base de la estatua rezaba simplemente: «Trueno, quien nos enseñó que el amor no tiene límites». La historia de Trueno continúa inspirando a quienes la escuchan, un testimonio eterno del poder del amor y el sacrificio. En un mundo que a menudo parece dominado por el egoísmo y la indiferencia, la memoria de aquel caballo gigante que enfrentó una tormenta violenta para proteger a sus crías con su propio cuerpo nos recuerda que existe algo más grande, algo más noble, algo que trasciende las fronteras entre especies y que nos conecta a todos los seres vivos. Trueno no fue solo un caballo extraordinario, fue un maestro, un ejemplo, un faro de luz en la oscuridad que continúa brillando mucho después de que su cuerpo físico haya regresado a la tierra que tanto amó. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario compartiendo tus pensamientos. Cuéntame de qué parte del mundo me escuchas y si tienes alguna historia de amor animal que te gustaría compartir. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas puedan conocer historias como esta. Y recuerda siempre, el amor verdadero, ese que da todo sin esperar nada a cambio, existe en todas las criaturas capaces de sentir. Solo necesitamos abrir los ojos para verlo.